en el Evangelio de Jesucristo. Y oiga, estimados hermanos, en lo que se había convertido la iglesia. El apóstol le dice: por gracias, oiga bien, por gracia le dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para oiga bien, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales le dice a Pablo: estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Se las había olvidado, estimados hermanos, que la salvación es por gracia. No es por los hechos que uno haga, no es por las dádivas que uno da, no es por lo que uno sirve. La salvación es un don que viene de Dios, es un don gratuito, estimados hermanos, que no hay que pagar absolutamente nada para ser salvo. Únicamente el hombre lo que debe de hacer es reconocer que Jesucristo es el Señor y que Él nos puede dar el perdón de pecado. Él tiene el poder para perdonarnos. El apóstol Pablo, estimados hermanos, dice él, oiga lo que dice el apóstol Pablo: entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Mire, hermanos amados, la iglesia de los Gálatas fue reprendida duramente. Fue reprendida, estimados hermanos, porque se habían apartado. ¿Quién los había fascinado para no obedecer al evangelio? Pero no había caído en la gravedad pecaminosa de esta iglesia de Roma. Estimados hermanos, esta iglesia había cometido cosas aberrantes. Hermanos, y dice la Biblia que el apóstol Pablo se había propuesto a ir muchas veces a Roma, pero había sido estorbado muchas veces. Lo que pasa, estimados hermanos, que quizás, estimados hermanos, Dios le decía a Pablo: no vayas, te vas a decepcionar. No es la iglesia misma que fundaste en los principios. Ya la iglesia no está enseñando el evangelio de verdad. Ya la iglesia está cambiando, estimados hermanos, y te vas a llevar una sorpresa. Y dice que él, estimados hermanos, hasta en el capítulo 15 por allí, él dice: hoy sí voy a ir a Roma. Porque se había propuesto a ir muchas veces. Hermanos míos amados, el estado de esta iglesia, una iglesia que se apartó. La iglesia empezó hermanos, a enseñar, estimados hermanos, que la creación ya no la había hecho el Señor. La creación, estimados hermanos, ya estaban enseñando según la ciencia. Y el apóstol Pablo dice: de modo que no tienen excusa. ¿Por qué enseñan otras cosas? Dice el apóstol Pablo: aquellos que con injusticia detienen la verdad del evangelio. Estimados hermanos, es el problema ahora muchas veces cuando a la gente se le sube en la cabeza, estimados hermanos, que ya son profetas, ministros, que somos evangelistas, misioneros. Aquí nadie es nada. Nosotros debemos de hacer lo que hizo el apóstol Pablo. Yo, Pablo, siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. Él se presenta a la iglesia y les dice: no olviden que yo, verdad, soy siervo de Jesucristo. Aquel hombre que dice que hace 14 años, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, fui, dice, al tercer cielo y oí cosas grandes. Dice que oí cosas grandes, inescrutables. Estimados hermanos, hablando, estimados hermanos, que era el siervo del Señor. Ya la iglesia se había vuelto, estimados hermanos, orgullosa. Ya la iglesia tenía problemas graves, estimados hermanos, y se estaban dividiendo. ¿Quién le habló al apóstol Pablo del estado de la iglesia? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios le reveló al apóstol Pablo. Le reveló al apóstol Pablo el estado de la iglesia. Hermanos, en la iglesia habían surgido unos pecados terribles, hermanos, y el apóstol vino y empezó a escribir la carta. Y miren lo que dice el apóstol Pablo: se avergonzaban del evangelio. Los romanos se avergonzaban. Los romanos, estimados hermanos, murmuraban y decían: ¿por qué no señalan, hermanos, a la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero, estimados hermanos, y el apóstol Pablo les dice cómo se van a añadir los hermanos a la iglesia. ¿Cómo pues invocarán a aquel? Le dice: si ustedes no salen a predicar. Estimados hermanos, ellos murmuraban y decían: es que no vienen miembros a la iglesia.
Pero hermanos, eran murmuradores. Y el apóstol les dice, ¿cómo van a llegar los hermanos o los amigos a la iglesia? Romanos 10:14 dice, pues, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y él los empieza a exhortar. Él les empieza a decir, ustedes fueron llamados para ser de Jesucristo. Todo hombre que es de Jesucristo habla la verdad. Todo hombre que es de Jesucristo dice la verdad. Todo hombre que es de Jesucristo vive la verdad. Todo hombre que es de Jesucristo no se vende. Todo hombre que es de Jesucristo permanece en la verdad. Todo hombre que es de Jesucristo decide vivir en la verdad, a honrar a Dios en todo momento. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿quién me apartará del amor que es en Cristo Jesús? ¿Quién? Cuchillos, hambre, nada me apartará del amor que es en Cristo Jesús. Esta iglesia, hermanos, había cometido pecados graves. Y lo vamos a ir viendo, estimados hermanos. Pecados terribles. Dice la Biblia así, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Mire qué lindo cuando los hombres nos paramos firmes, hermano, y decimos, porque no me avergüenzo de Jesucristo el Salvador. No me avergüenzo de ser hijo de Dios. No me avergüenzo. Ellos se avergonzaban, hermano, de llamarse cristianos. Los romanos estaban perdidos, hermanos. Estaban ya fuera, hermano, de sí. Hasta que el apóstol, el Espíritu Santo, le dice a Pablo, Pablo, escribe esta carta. Bendito el nombre de Jesús, estando Pablo en la ciudad de Corinto, en la capital de Grecia. Estimados hermanos, dice así la Biblia, mire, porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Habían problemas, unos querían justificarse por las obras de la ley y otros que se oponían, estimados hermanos, que solamente por la fe el hombre era salvo. Eran temas delicados y empezaba el pleito, las contiendas, estimados hermanos, y ya vamos a ir adelantando. El estado en que se encontraba esta iglesia era terrible. Dice así, mire el verso 18. Pablo les habla duramente. Hermano, yo había pensado que solamente a los Gálatas, solamente a los Corintios, estimados hermanos, habían tenido problemas, pero esta iglesia les quitó el puesto. Y vamos a ver por qué. Estimados hermanos, dice la Biblia que los Gálatas, estimados hermanos, ya los frutos que estaban dando eran los frutos carnales. Y los empezó a exhortar Pablo. Hermano, a los Éfesos le dice allá en el Efesios 4:17, esto pues digo y requiero que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Todas las iglesias buscaron, hermanos, se desviaron a una. Pero el apóstol, como un buen ministro, hermano, agarraba la palabra, el Espíritu Santo le revelaba y él escribía y enviaba las cartas. En este caso se había propuesto ir muchas veces a Roma y había sido estorbado muchas veces para declararos algún don, para ver si encuentro un fruto como los gentiles también. Dice así, mire, Romanos 1:18, la culpabilidad del hombre. Oiga cómo el apóstol Pablo llegó a decirle, acuérdense que son culpables. Porque la ira, oiga como dice Pablo a la iglesia, estaba tremendo a eso allí. La iglesia estaba totalmente en el pecado, en la desunidad, estaban desunidos, estaban hermanos en pleito. Unos peleaban que por las obras de la ley podían nomás justificarse, otros decían no, que era por la fe. Y Pablo empieza y habla y dice, la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Oiga bien, habían hombres, estimados hermanos, que empezaron a hablar cosas que no estaban enseñadas ni que le había enseñado el apóstol. Empezaron a hablar de la ciencia. Decían que ya el mundo no se había hecho por el poder de Dios, sino que por la ciencia. Y aquí vamos, estimados hermanos. Porque los que de Dios se conocen, ahí va. Oiga bien, esto enseñaban ellos, mire. Y con eso detenían la verdad de Dios del evangelio, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Oiga, aquí va el apóstol Pablo. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas
por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pablo les dice por qué están enseñando otro evangelio, o sea, otras doctrinas, otra enseñanza. Porque ellos, estimados hermanos, ya no creían que Dios había hecho el mundo. Y Pablo les dice, ¿saben qué? ¿Por qué son tan ignorantes? Que no pueden entender que el mundo grita y dice, tengo un creador. ¿Ah? Las cosas invisibles se han hecho manifiestas desde antes de la fundación del mundo. Y ahora son manifiestas ante nuestros ojos, de modo que no tienen excusa. Y por esto dice la ira de Dios vendrá contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mire, no tienen excusa para andar enseñando otro evangelio. Dios creó el mundo y punto. Lo que diga el hombre sale sobrando. Dios es el creador, el autor, estimados hermanos, de la humanidad y de la creación y de toda creación. Bendito el nombre de Jesús. Sigue hablando el apóstol a la iglesia, mire, y vamos a llegar ya al punto por qué el apóstol Pablo fue detenido para no ir a la iglesia. Pues, oiga bien, pues habiendo conocido a Dios, oiga lo que les dice el apóstol, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ay, ay, ay. Mire, hermano, no le glorificaron como a Dios. Estos vienen a estar como los fariseos cuando Jesús, estimados hermanos, llega y se presenta ante ellos. Hermanos, el pueblo reverenciaba a los fariseos, reverenciaba a los ancianos, reverenciaba a los escribas, los tenían en alta estima. Hermanos, les hacían honores. Hermanos míos amados, porque el pueblo no sabía más allá de sus corazones, pero cuando se manifiesta el que todo lo sabe, el que todo lo puede, hermano, hasta allí se le acaba, hermano, el engaño a Satanás, y entonces viene a ser descubierto, y allí es el problema, estimados hermanos, que cuando la persona es descubierta, ya no le gusta, entonces hay problema. Mire, estimados hermanos, ellos estaban, estimados hermanos, alejados de Dios. No glorificaban a Dios por pelear, por decir, no, es que por la fe, es que por las obras de la ley es que se justifica el hombre. No, estimados hermanos, no es que solo es para los judíos la salvación. No, es que no hay justo ni aun uno, dijo Pablo. Estimados hermanos, ni aun uno hay justo. Dios, estimados hermanos, estaba enojado y le reveló al apóstol San Pablo. Y dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Mire, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Allí está el problemita. Se les elevó el egoísmo, el orgullo, se elevaron. Estimados hermanos, se engrandecieron y se olvidaron, hermanos, que sobre nosotros hay un creador. Hay un Dios, hermano, que nos halló perdidos en el pecado, que nos halló tirados en la miseria de la inmundicia, del lodo cenagoso, hermanos amados, donde la gente pasaba y nosotros hundidos allí. Miren qué lodo sucio, cochino, hermano, y nadie pasaba ni nadie se indignaba a levantarnos de allí donde estábamos tirados. Pero pasó el samaritano y nos levantó. Él no le importó, él metió su mano en aquel fango del pecado y nos sacó de allí, nos lavó, nos limpió, nos perdonó. Y por eso, estimados hermanos, Él es digno de toda gloria. Y por eso el apóstol les reclama la adoración a Dios, porque ellos habían salido, hermano, de un imperio. Ellos habían salido de un imperio. Acuérdense que el imperio romano era terrible en aquellos tiempos. Para que se convirtiera un romano al evangelio era terrible. Ellos tenían dioses, ellos tenían muchos dioses. Eran personas, hermanos, que adoraban muchos ídolos. Y Pablo, hermano, los tuvo que exhortar duramente, sino que se envanecieron en su razonamiento. Oiga bien, y su necio corazón fue entenebrecido. Ese es el grave problema cuando los hombres nos desviamos de la verdad, cuando los hombres, hermanos, ya los creemos más grandes que Jesucristo, cuando los hombres ya los creemos más grandes que el pastor que predica, cuando los hombres ya los creemos, hermanos, más que el siervo de Dios. Entonces viene Dios y de arriba, para que aprenda, te voy a entregar un espíritu del diablo para que te revuelque otra vez. Bendito el nombre de Jesús. Estimados hermanos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Dios, estimados hermanos,
hizo grandes milagros en nosotros, nos lavó, nos sacó de ese mundo malo y ahora nos limpió y ahora, estimados hermanos, estamos limpios solo